El nombre que está por encima de todo nombre. El nombre que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Ya es bueno empezar a practicarlo desde ahora. Porque un día todos haremos y todos harán, queriendo o no, confesarán que Él es Señor. Aleluya. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor. Es un privilegio estar en este lugar. Poder conocerte. Poder conocer tu amor, oh Dios amado, tu obra derramada, expresada en la cruz por nosotros. Es tan precioso, Dios, poder estar en este lugar y adorarte y bendecirte por aquello que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Padre, pedimos a Dios que tu Espíritu Santo que está en este lugar pueda hablar a nuestro corazón esta mañana. Danos oído para oír, Señor, danos ojos para ver. Oh Dios, danos mente para entender tu palabra y que ella pueda caer en tierra buena y producir fruto de vida, de transformación, de santidad. Oh Dios, tú conoces cada corazón que tú has traído, cada vida que has traído a este lugar, Señor. Y pedimos que Dios, tu palabra, que es eficaz, que es poderosa, que es esta espada de dos filos, oh Dios, que no vuelve para ti vacía, pueda producir vida en nuestro corazón, oh Dios. Oh Señor, quita, Señor, nuestra atención de cualquier lugar y cerca este lugar, oh Dios, con tus ángeles. Tomamos autoridad contra toda obra maligna. Y pedimos a Dios que tu Espíritu pueda tomar control de nuestra vida, de mi mente, de mis labios, de mi lengua. Y que tú hables, Señor, a mi corazón. Y habla el corazón de cada uno que tú has traído aquí, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados, quiero invitarte a que abras la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17. Quiero compartir con vosotros un pasaje que he compartido en un devocional de esta semana. Los que han recibido y los que han leído van a recordar, los que no han leído van a enterarse ahora. Capítulo 17, empezando en el versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Primera de Reyes 17, 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de tu vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme la palabra de Jehová había dicho por Elías.
Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mi casa para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y lo tendió sobre el niño, se tendió sobre el niño 3 veces, y lo clamó a Jehová diciendo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Amén. Amados, quiero compartir con vosotros nesta mañana sobre milagros. Quiero hablar de milagros. Pero quiero hablar de los milagros del diario vivir. De los milagros de cada día. Elías fue un gran profeta, conocido en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Él fue un gran profeta del Señor. El profeta que apareció en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, representando los profetas junto con Moisés, que representaba la ley. Fue él que apareció allí. La diferencia de Elías con los demás profetas, y tanto Eliseo también, es que Elías no dejó nada escrito. Él no escribió ningún libro de los profetas de la Biblia. Él no escribió. Pero escribieron de él. Él no escribió nada, pero escribieron de su vida y de su ministerio. Como también su discípulo Eliseo pasó exactamente lo mismo, ¿no? Y aquí, amados, en este principio de introducción ya tenemos la primera enseñanza que podemos sacar de la historia y de la vida de Elías. Aquí ya tenemos una hermosa lección para nuestras vidas. ¿Y cuál es esta lección, amados? Es que dejes un legado de vida para las futuras generaciones. Deje un legado de vida para las futuras generaciones. Una herencia de fe en Cristo. Un testimonio de vida de alguien que caminó con Dios. Creo que este debe ser nuestro gran legado. Este es nuestro gran desafío. De que cuando partamos de esta vida, los recuerdos que puedan tener de nosotros es que fuimos un hombre o una mujer de Dios. Que puedan compartir aquello que nosotros hemos escuchado y aprendido y vivido con nuestro Dios. Este es nuestro gran desafío para dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las futuras generaciones, a los hermanos, aquellos que nos conocieron. El hombre o mujer de Dios, después que parte con el Señor, sus vidas deben seguir hablando. Sus vidas deben seguir hablando. Su testimonio debe seguir vivo. Si no es al nivel de Elías, que quedó en las Escrituras, o al nivel de muchos hombres de Dios que seguimos hablando de ellos hasta hoy, pelo menos nuestra casa, nuestra familia, nuestros nietos, bisnietos y aquellos que ni llegamos a conocer puedan recordar de nosotros. Y recordar no que fuimos un hombre o una mujer gracioso, que hacíamos broma, o que trabajábamos demasiado, pero que puedan recordar nuestra fe, nuestro caminar con el Señor.
nuestra vida de oración, nuestras palabras de sabiduría. Este es nuestro gran desafío como creyentes. No otra cosa, no ganó mucho dinero. Mira, consiguió tantas propiedades. No. Me apuntó la morada del cielo. Este es nuestro gran desafío. Cuando estudiamos la vida de Elías y su ministerio, Elías en el capítulo 17, versículo 1, dice que él era el tisbita. Amados, es una región que nadie sabe muy bien a dónde se queda, en la zona de Galaad, o sea, del otro lado del Jordán. Nadie sabe muy bien de dónde era, de dónde vino y quién era su familia. No tenía no existe mucho conocimiento del pasado y de la historia de Elías. Simplemente sabe que era más o menos en esta región, y los comentarios que he leído, ninguno es cada uno dice una cosa, pero todos están de acuerdo que en esta zona, porque la Biblia dice de Galaad, pero nada más de esto sobre la vida de este hombre. Pero es interesante aquí pensar en otra cosa, ¿no? Que Dios llama y utiliza a quien Él quiere y de donde Él quiere. No importa de dónde venga, el pasado que tuvo, la historia que tuvo, la familia que viene. Dios llama y usa a aquel que Él desea utilizar y llamar. La historia de Elías podemos dividir en algunas etapas, por lo menos 5 etapas. En mi bosquejo yo puse 4, pero después me acordé de una quinta que quiero añadirla a estas 4. A la primera etapa de Elías en el palacio del rey Acab, cuando Elías profetiza la sequía que el Señor iba a dar, es la primera etapa allí. La segunda etapa es cuando Dios le envía al desierto y allí él se queda solo y alimentado por los cuervos en el desierto y queda allí esperando. Una vez prediqué sobre esto, sobre qué aprendemos cuando Dios nos hace esperar, ¿no? Es una de las palabras difíciles, pero no es el mensaje de hoy. Después la tercera etapa, cuando él llega a la casa de esta viuda en Sarepta, y esto vamos a compartir hoy. Y él queda ahí, en esta casa, siendo mantenido por esta viuda. Y después Elías, delante de los profetas de Baal, cuando él sale de ahí, de esta casa, y va a enfrentar los profetas de Baal, 400 profetas de Baal, 450 y más 400 de los profetas de Acera. Una batalla espiritual, una cosa tremenda allí. ¿No? Todos los falsos profetas fueron muertos. Él enfrentó a más de 850 profetas, juntando los dos. Y la otra etapa que quiero añadir aquí es cuando él sale de allí, quizás en una profunda depresión, con miedo de una mujer. Y sale huyendo con miedo de Jezabel, que lo iba a matar. Mató a 850 hombres. Y salió corriendo con miedo de una mujer en una depresión profunda. Sería un lindo mensaje hablar sobre la depresión de Elías, ¿no? Y cómo tratar con esto, ¿no? Pero no es el mensaje de hoy. Entonces, cada una de estas etapas, Dios fue tratando, entrenando y tratando con la vida de Elías y preparando a Elías para cada etapa que vendría por delante en su ministerio. Y Dios hace esto con nosotros. Pero hoy, amados, yo quiero detenerme en esa tercera etapa de Elías, cuando él va a la casa de la viuda de Sarepta, no sabemos su nombre, la cual tenía un hijo y ella era demasiadamente pobre. Demasiadamente pobre. Como hemos leído en la historia, ella tenía su último bocado de harina y aceite para hacer su último pan y morir. Ya no había más nada que hacer, que comer, no había esperanza, ¿verdad? Amados, hoy deseo hablar
como ya dije al principio, de milagros. Tanto en la vida de Elías como la vida de Eliseo, fueron marcadas por grandes milagros, la vida de ellos. Milagros tremendos que Dios hizo a través de sus vidas, de su ministerio. La propia vida de Israel en el Antiguo Testamento, amados, es una historia de milagros. Todo el proceso de la historia de la nación de Israel, de la salida de Egipto, que ya fue milagrosa, y de todo lo que él vivió caminando en el desierto, tantos milagros. La historia de Israel es una historia de milagros. Y la historia de la iglesia del primer siglo ya empieza también siendo historia de muchos milagros. Muchos milagros. Milagros en la historia de la iglesia. Milagros que Dios ha hecho a través de su pueblo, porque nuestro Dios es un Dios de milagros. La vida cristiana, amados, na verdad, es una vida de milagros a toda regla. Tú estás aquí hoy, y tu presencia aquí hoy es un milagro. Es un milagro. Sí, mismo que tú hayas venido a regañadientes porque tu padre te trajo, es un milagro que estés aquí. Mismo no queriendo estar, es un milagro. Sí, la vida, amados, la vida cristiana es un milagro. Pero yo no quiero hablar de grandes milagros, sino de los milagros cotidianos. De los milagros que son hechos en la vida del creyente, muchas veces, y a veces ni nos damos cuenta de ellos. Ni nos damos cuenta. Milagros estos que nos enseñan a vivir por fe a cada día. Milagros esos que nos enseñan a caminar con el Señor en cada mañana, en cada tarde, en cada noche. Milagros que nos enseñan a depender de Dios, a depender de su cuidado, a depender de su amor, a depender de su gracia, de su provisión. Creo que Dios debería abrir nuestros ojos, como hizo una vez con el siervo de Eliseo. ¿Ustedes se acuerdan cuando los sirios estaban haciendo emboscada contra Israel y Eliseo avisaba al rey que no pasara por allí, que era emboscada, y cuando los sirios se enteraron que había un profeta que le estaba avisando, entonces fueron para matar al profeta y cercaron la ciudad que estaba Eliseo. Y cuando el siervo de Eliseo sale y ve aquel gran ejército cercando la ciudad, empieza a temblar de miedo, ¿no? Y dice a Eliseo: mira, estamos perdidos, mira este gran ejército. Y Eliseo dice: tranquilo. Dice: Señor, abre sus ojos. Y cuando Dios abrió los ojos de su siervo, él vio un ejército aún más grande entre ellos y los enemigos. Amados, a veces Dios tiene que abrir nuestros ojos para poder ver lo que no logramos ver. Por lo menos nuestros ojos de la fe, para que podamos entender y ver lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. Si pudiéramos estar atentos a las cosas que Dios hace por nosotros, seguramente tendríamos un corazón más agradecido. Mucho más agradecido. Porque Dios es bueno. Y siempre está tratando con nuestras vidas, con la vida de sus hijos. Porque su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Y Él nos lleva a caminar por este camino. Algunos en este caminar tienen un corazón más dócil. Y caminan más suavemente por este camino. Otros son más rebeldes. Caminarán por este camino, si son del Señor. Pero conocerán más bien las disciplinas del Señor para hacerlos caminar en este camino. Pero todos caminarán ahí. Porque Pablo dice a los filipenses, amados, él dice que
Él estaba persuadido de esto, que aquel que empezó la buena obra en la vida del creyente, la va a llegar hasta el final. Porque no depende de nosotros, depende de Él. Porque Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer, según su buena voluntad. Y Él nos va a llevar. Algo muy importante en la vida de Elías, amados, es que nos llama la atención. Esto estamos en la introducción, ¿tá? Vamos a llegar a la viuda. Lo más importante que podemos entender, para poder entender lo que viene adelante en la vida de Elías, que nos llama la atención desde el inicio de ella, es que Elías era un hombre de un corazón obediente al Señor. Su corazón obediente. Sí, podemos ver esto. Mira el capítulo 17, versículo 2, cuando él va y profetiza al rey Acab que va a llover, que no va a llover, que va a parar la lluvia. Versículo 2 en adelante dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo le mandaré los cuervos que te den allí de comer. Versículo 5. ¿Qué dice? Y él, vamos a leer juntos. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Aquí no encontramos el profeta diciendo, ¿cómo? ¿Desierto? ¿Cuervo? No me gusta que los cuervos me den de comer. Son sucios. ¿Cómo un cuervo me va a alimentar? ¿De qué manera voy a estar ahí? ¿Qué va a pasar conmigo? Simplemente Dios le habló y él fue. Obedeció. Versículo 8. Estaba allí en el desierto, ya el arroyo se secaba, el agua se terminaba, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Versículo 10, vamos a leer juntos. ¿Qué dice? Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. ¿Cuestionó? No, obedeció. Capítulo 18. Él estaba allí siendo alimentado por esta viuda. Versículo 1 dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. Entonces, mira, ¿de acuerdo? Desde que él salió del palacio del rey hasta este día en la casa de la viuda, ¿se pasaron? 3 años. No sabemos cuánto tiempo en el desierto y cuánto tiempo ahí en la casa, pero pasaron 3 años. Diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré volver a llover sobre la faz de la tierra. Versículo 2. ¿Vamos a leer juntos? Fue pues Elías a mostrarse acá. Un corazón obediente. No cuestiona lo que Dios dice. Obedece, porque sabe que es lo mejor para él. Amados, otra lección en la vida de Elías es tener un corazón obediente a la voz de Dios, porque un corazón obediente, amados, ve milagros. Un corazón obediente, un corazón rebelde, perdón, no ve. Lo que conoce es la vara de Dios. Es la vara de Dios. Conoce la disciplina de Dios, conoce otro aspecto del amor de Dios. Porque la disciplina de Dios también es parte de su amor, ¿verdad? Pero tú puedes decir, yo estaba meditando en esto, tú puedes decir así, bueno pastor, pero si Dios me hablara a mí de la manera que hablaba con Elías, yo también tenía un corazón obediente. Yo haría caso. Porque Dios hablaría directamente conmigo así, yo obedecería. Hermanos, mentira. Dios hablaba cara a cara con Adán y Eva y no obedecieron. Dios habló claramente a Caín y no le hizo caso. Dios habló muchas veces con los reyes de Israel y no hacía caso. Dios habló con el pueblo de Israel en el desierto muchas veces y no le hacían caso.
tenemos en nuestras manos su palabra. Y muchas veces no hacemos caso. No hacemos caso. Está en nuestras manos constantemente. Dios nos habla a través de su palabra. Y a veces muchos ni la abren. Y otros la abren, pero no hacen caso de lo que Dios está hablando, queriendo decir a ellos, a través de su palabra. Amados, un corazón obediente es un corazón que se entregó en la cruz, que se rindió en la cruz, que aceptó el señorío de Cristo, entendiendo que era lo mejor para su vida, que encontró en el Señor y en su palabra su mayor tesoro. Elías está en el desierto, se termina el agua, dice la historia en aquella parte. Se termina el agua del arroyo y cuando el agua termina, Dios le habla que él vaya a Sarepta y allí va a encontrar una viuda y esta viuda le va a cuidar. Dios no le dice a él que él le alimentaría a la viuda, pero dice que la viuda sí iba a alimentar a él, iba a darle de comer. ¿Sabe lo que significa Sarepta? Sarepta significa hornalla. Interesante, ¿verdad? Sarepta significa hornalla. Y muchas veces Dios nos envía a nuestras Sareptas para tratar y hacernos crecer, tratar con nuestras vidas. Y Dios envió allí para seguir tratando con la vida de Elías y a través de la vida de Elías tratando con la vida de la viuda. Estaba tratando con la vida de todos allí, de todos ellos. Era un trato de Dios en la vida de todos ellos. Y al llegar en Sarepta, Sarepta no está más en Israel. Sarepta está al norte, saliendo ya de las fronteras de Israel para Siria al norte, a unos 150 kilómetros de donde estaba. Y él quedó allí, en aquella zona, saliendo de las fronteras. Recuerda que cuando él profetizó la lluvia, el rey Acabe quiso matarlo. Y buscó a él por todo Israel. Porque cuando él vuelve, el siervo del rey le dice, mira, te están buscando por todos lados para matarte. ¿Cómo te vas a presentar al rey? ¿No? Y en este proceso que Dios estaba tratando con él, Dios también le estaba cuidando de él. Librando de él de la mano del rey. ¿No? Protegiendo su vida. Y él va para esta zona porque tanto Acabe como Jezabel, su mujer, querían verlo muerto. Amados, a veces Dios actúa de esta forma con sus hijos. No entendemos o no conocemos la situación y Dios muchas veces nos libera de peligros que a veces nosotros ni lo imaginamos. Ni lo imaginamos. Que son peligros que están fuera de nuestro campo de visión, de saber, y Dios nos libra de estos peligros mayores, guiando nuestras vidas a lugares que a veces no, y situaciones que no entendemos. Aquí, amados, aprendemos que el Dios que nos llama es el Dios que nos protege. El Dios que nos llama es el Dios que cuida de nuestras necesidades. El mismo Dios que cuida de nuestras necesidades. Dios le dijo que una viuda iba a cuidar de él, iría a mantenerlo. Cuando Dios le dijo que era una viuda, no dijo qué viuda era y qué tenía y cómo era cómo era esta viuda y cuáles eran las condiciones de esta viuda. Quizás Elías, cuando se enteró que una viuda le iba a mantener, él pensó que podía ser una viuda próspera, que tenía recursos, una buena casa, una buena situación, que le iba a mantener. Y llegó allí y encontró una viuda que iba a comer su último bocado de pan y morirse junto con su hijo. Y dice, bueno, esta viuda es la que va a mantenerme a mí, ¿verdad? Esta viuda es la que me va a mantener a mi vida, ¿no? Amados,
aquí aprendemos algo tan interesante, amados, porque Dios estaba mostrando a Elías que él es quien estaría siendo mantenido, que él era que iba a mantener tanto la vida de él como la vida de la viuda. Y Dios iba a usar una viuda que no tenía nada para mantener a él. A él. Dios hace esto muchas veces, ¿sabe? Ustedes saben que yo soy misionero y que recibo ofrendas de iglesias de Brasil. La iglesia que más me apoya económicamente es una iglesia que está en el barrio más pobre de la ciudad de São Paulo. Casi que en las puertas de una chabola. Un barrio peligroso. Cuando fui la última vez y mi cuñado, que ya mató panteras, toda clase de bichos en la selva, yo lo llevé a esta iglesia y él tembló cuando llegó en el barrio y se asustó. Yo dije, no tiene temor de estos bichos y tiene temor aquí, ¿no? Porque el ambiente alrededor es pesado. Y la gente muy sencilla es la gente que más da. Y no da de lo que sobra, da de lo que tiene. Dios dijo a esta viuda, tú vas a dar a este y yo voy a cuidar de ti. Y es interesante, amados, lo hermoso de esta historia es que esta pobre viuda no le dio a él de lo que le sobraba. Le dio lo que tenía. Y cuando dio lo que tenía, Dios hizo el milagro. Pero ¿qué milagro Dios hizo? Ella hizo el pan para el profeta con lo que tenía. Y de repente entró en su casa y encontró 150 kilos de harina, 200 litros de aceite. No. Ella cogía el poco de harina que tenía y el poco de aceite que tenía, hacía el pan hoy. Comía él, ella y su hijo. Del día siguiente ella volvía en la cocina y encontraba el mismo cantidad de harina, la misma cantidad de aceite. Ella volvía a hacer el pan el día siguiente y cuando entraba en la cocina en el día siguiente encontraba la misma cantidad de harina y la misma cantidad de aceite. Y esto todos los días. Ella veía el milagro todos los días. El milagro era todos los días. Todos los días ella aprendía a vivir en fe. Todos los días ella aprendía a vivir en fe. Todos los días ella daba y todos los días ella recibía. Todos los días ella daba y todos los días ella recibía. A cada día. Era un milagro diario. Era ejercer la fe todos los días. La viuda de Sarepta conoció a Dios en la cocina. Es un hermoso lugar para conocer a Dios. Sí. En el hogar. En la cocina. Sabe que Dios hace muchos milagros en nuestros hogares. Que a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Era como un maná en el desierto. Todos los días ellos salían de las tiendas y encontraban el maná y lo cogían. Y en el día siguiente estaba allí de vuelta. Era un ejercicio de fe. Amados, aquí aprendemos que Dios hace milagros diarios en nuestras vidas y muchas veces no nos damos cuenta. Estamos tan absueltos con nuestra vida, con nuestras cosas, con lo que tengo que hacer, con mi trabajo, con esto, con lo que tengo que ir para allá y ir para acá. Y no nos damos cuenta de la mano de Dios sobre nuestra vida cada día de nuestra existencia. Cada día de nuestra existencia. Dios está cuidando diariamente de nosotros. Dios todavía es el Dios que multiplica la harina
en nuestras tinajas y el aceite en nuestras vasijas. Dios sigue siendo el Dios de la provisión, el Dios del cuidado, el Dios que sana, el Dios que cuida, que guarda. Amados, tenemos la tendencia de ver quizás solo grandes milagros. Son cosas grandes, queremos que Dios haga cosas muy grandes. Milagros extraordinarios, y dejamos de ver los milagros ordinarios de cada día en nuestras vidas. Milagros cotidianos, milagros que revelan el cuidado y el amor de Dios para nosotros cada día. Amados, yo ya he visto muchos milagros y grandes milagros. Si yo pudiera contaría muchos milagros, cosas realmente grandes que Dios ha hecho, tanto en nuestras vidas como he visto en vida de otros. Pero Dios hace mucho más milagros. Yo he visto milagros en mi vida, en la área económica, la provisión de Dios, cuidado, salud, Dios librando. Amados, yo podía haber perdido mis 3 hijos. Y Dios nos libró de la muerte. Los 3. En situaciones diferentes. Había perdido ellos. Y Dios los libró de la muerte. Milagrosamente. Accidentes peligrosos, sanidades maravillosas. Nuestro Dios hace milagros extraordinarios, pero también hace milagros ordinarios. Todos los días. Pasamos un año entero llevando los críos al cole, llevando nuestros hijos al colegio. Salimos por la mañana y volvemos a casa por la noche. Esto es un milagro. ¿Cuántos son los que salen y no vuelven? Pero nunca pensamos en esto, ¿verdad? De abrir los ojos por la mañana y respirar. De tener un pan para comer en la mesa. De tener una cama para dormir. ¿Cuántos no lo tienen? ¿Cuántos no lo tienen? De tener salud para trabajar. Porque Dios cuida de nosotros, porque Dios nos protege, porque Dios nos sustenta, porque Dios nos guarda, porque Dios nos ampara cada día, porque Dios nos libra de cosas que ni imaginamos, porque Dios envía a sus ángeles para guardar nuestras vidas diariamente de cosas que no vemos, porque Dios hace cosas tremendas, nos libra del mal. A veces estamos por firmar un documento que es mentiroso e engañoso, y Dios abre nuestros ojos en aquel momento y nos hace ver y nos hace escapar de trampas malignas. Dios sí hace la harina no terminar en la vasija o en la tinaja, y hace el aceite no terminar. Dios nos hace ver que multiplica y nos da. Compartía ya en Lachar. A veces tú estás en aquel momento, yo no sé si ha pasado esto conmigo sí. Tú estás en aquel momento que no tiene blanca, no tiene dinero, y está frío, y tú vas a tu ropero y coge un abrigo y lo pone, y cuando mete la mano en el bolsillo, encuentra 20 euros. O sea, y justo lo que tú necesitabas. Ya pasó esto contigo una vez. Tú dices, ¡ay! Y el creyente dice, ¡ay, qué suerte! Dios hace milagros. Hace encontrar aquel dinero en el momento que necesitaba. O aquel documento que tú has perdido, no encuentras en parte alguna, y tú oras diciendo, Señor, estoy desesperado, necesito esto, y no. Y después que ora, abre los ojos y está delante de ti. Y tú no lo habías visto. Tú dices, ay, qué suerte. Amados, Dios hace tantos milagros. Dios hace multiplicar. ¿Te acuerdas? Yo conté para vosotros cuando Miriam perdió los 50 pesos uruguayos allá en Uruguay, ¿no? Era lo que había en casa.
Era lo que había y Leila le dio para salir a comprar. Y Miriam, que está en Bolivia, salió a comprar con los 50 pesos y lo perdió en la calle. Y volvió desesperada diciendo, Leila, perdí. Ay, ¿qué va a pasar cuando Guillermo llegue? Me va a matar. Es cierto. Era cierto, pero yo tardé en llegar. Y tengo una esposa de fe y mi esposa dijo, Miriam, no te preocupes, vamos a orar. Y oró. Y dice, ahora tranquila, Dios sabe. Y pasaron 2 horas, llegó un misionero en nuestra casa y entra en casa, él era de otra ciudad y vino a visitarnos y entra en casa y dice, quiero contar una bendición. Sí, ¿qué pasó? Estaba pasando enfrente al cole que está aquí a 2 cuadras y encontré 50 pesos en la calle. ¡Qué bendición! Y Leila llamó a Miriam y dice, mira, ¿tú pasaste enfrente al cole? Y le digo, sí, entonces dame que esta bendición es mía. ¡Milagro! ¿Cuánta gente pasó por allí? Y Dios mandó uno que cogiera y lo llevara a casa, el dinero que Miriam había perdido. Amados, hay milagros tras milagros en la vida del creyente. Hay milagros tras milagros. En nuestro hogar, en nuestra casa. Elías obedeció y vio milagros. La viuda obedeció y vio milagros. Pero quiero enseñar una cosa, amados, antes de terminar. En la misma casa que existían milagros diarios, hubo una tragedia. La hija de la viuda murió, el hijo de la viuda murió. La misma casa a donde Dios manifestaba milagros, también hubo una tragedia. ¿Y qué esto nos enseña? Nos enseña que no estamos libres del sufrimiento. Nos enseña que no estamos libres de situaciones duras y terribles. Esta historia va en contra de esta teología triunfalista que el creyente no sufre, no pasará nada, todo va a ser bueno. No, al revés. Esto no es cierto. El creyente sufre. El que cree en Dios y cree en Cristo sufre. Esto no es verdad. El creyente se enferma. El creyente pierde trabajo. El creyente sufre accidentes. El creyente puede morir repentinamente. ¿Sí? Esta historia nos enseña esto. El hijo de la viuda, el único hijo de la viuda, se enfermó y se murió. Y ella culpó a Elías de la muerte de su hijo. Ella no entendía lo que estaba pasando. Quizás estaba recién conociendo a este Dios y no entendía las cosas. Y ella culpó a Elías de lo que estaba pasando. Y muchas veces, amados, esto pasa con algunos que están empezando a caminar con Cristo, que no entienden los sufrimientos que pasa y culpa a la iglesia, culpa a hermanos, culpa al pastor, culpa a Dios. Ella culpó a Elías, pero Elías se cayó. Elías no se defendió. Elías no levantó su voz para defenderse de una falsa acusación. Porque cuando uno es acusado de algo que no ha hecho, es natural que uno se levante a defenderse, defender su honra. Ella no, él no. Él no se defendió. Elías oró. Elías oró. El que no habló nada para defenderse alzó su voz pidiendo un milagro. La resurrección de aquel niño. Amados, aquí Elías nos enseña una lección importante, que si oramos más, nos defendemos menos.
que si oramos más, peleamos menos. Si oramos más, quizás sin entender lo que está pasando, pero conoceremos más a Dios y esto traerá descanso a nuestra alma. Si oramos más, veremos más milagros. Y esta fue la primera resurrección de la Biblia. La primera resurrección en la historia registrada en las Escrituras fue esta, con Elías. Vemos en Elías un hombre con un corazón obediente, un hombre con un corazón humilde, un hombre con un hombre de oración. Vemos que Dios se reveló a la viuda, que también en las cosas comunes de la casa del cada día, en la cocina, en su casa, y también en milagros extraordinarios, en las dos cosas. Lo vemos en la vida de la viuda. Amados, si aprendemos a ver a Dios en las cosas pequeñas de nuestra vida, tendríamos un corazón más agradecido. Reclamaríamos menos y seríamos más agradecidos y más agradables en nuestra relación. Porque murmuraríamos menos y alabaríamos más. Nos quejaríamos menos y seríamos más agradecidos a Dios. Nos desanimaríamos menos y nos animaríamos más. Dejaríamos menos la pereza y tendríamos más disposición a servir y a dar porque queríamos ver más milagros. Porque un corazón obediente y agradecido no solo ve milagros, mas desea servir, honrar, ser usado por Dios, a dar, a darse. Y la pregunta que hago, amados, para terminar este mensaje es, ¿cómo está tu corazón? ¿Será que nosotros tenemos este corazón obediente, humilde, sensible? ¿Será que podemos ver los milagros que Dios da en nuestra vida o solo vemos los problemas, las dificultades, las quejas, lo que no tenemos, lo que nos falta? Y dejamos de ver tantos milagros que Dios hace. Y nuestro corazón deja de ser un corazón agradecido. Y nuestra relación deja de ser una relación agradable. Conocer a Dios en nuestra casa, en la cocina, en nuestras relaciones diarias. Poder ver la mano de Dios obrando en las pequeñas cosas. Este es el gran desafío. Amén. Vamos a orar. ¿Cómo está tu corazón, amado? ¿Será que es este tu corazón? Es un corazón obediente, es un corazón agradecido. Yo no digo aquí dentro de la iglesia, yo digo ahí fuera, en nuestra vida diaria. O es un corazón que siempre se está quejando y no logra ver el cuidado, el amor de Dios en cualquier circunstancia. Padre, enséñanos, Señor. Enséñanos a ver tu mano sobre nuestras vidas, tu cuidado sobre nosotros, tu amor sobre nosotros. Enséñanos, Señor, abre nuestros ojos para poder ver todo lo que tú nos das, oh Dios, de forma milagrosa. Oh Dios, hasta la iglesia, Señor. Tanta gente llegando con hambre de tu palabra. Oh Dios. Oh Padre. Es milagro, Señor. No es nuestro, no depende de nosotros.
Padre, abre nuestros ojos, Señor. Toca nuestras vidas. Transforma nuestro corazón. Para que podamos ser, oh Dios, agradecidos a ti. Agradecidos, oh Dios, por tu cuidado y tu protección. Por tu mano guardando nuestras vidas y proveyendo a cada día a nosotros. Graba tu palabra en nuestro corazón, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.